Amandita, hazme un favor, ubícame a Pau. Hacer enmiendas. Hacer enmiendas. ¿Alguien sabe qué es hacer enmiendas? ¿Qué es enmendar? ¿Alguien sabe qué es enmendar? Arreglar, reparar, corregir. Dime. Reponer, enmendar, reponer, corregir, solucionar. Y digamos que desde el punto de vista de lo que significa la palabra hacer enmiendas es como equivalente a corregir errores. Corregir errores, corregir errores. ¿Amén? Corregir errores. Muy bien, en esta mañana yo quiero que veamos dos aspectos acerca de los errores. ¿Qué es un error? ¿Cuál sería la definición de error? ¿Cuál sería la definición de error? Algo mal hecho, equivocación. Bien, ¿qué más sería el significado de la palabra error? Vamos a verlo en esta mañana. Yo te quiero decir esto. Lo que la palabra error significa en el Antiguo Testamento es un poco diferente a lo que significa especialmente en algunos pasajes del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, error es la palabra hebrea, Antiguo Testamento, escrito en el hebreo, es la palabra meshuga. Si de pronto algún hebreo nativo me escucha decirla, dirá, no, así no se dice. Pero así se escribe y puede ser que más o menos algo así se pronuncie. Pero esa palabra significa, como alguien lo dijo por acá, equivocarse. Un error es una ¿qué? Equivocación. Así de sencillo. Pero en el Nuevo Testamento, la palabra que al traducirla al español traduce como error es la palabra plane. En el español no se le pondría tilde, pero en el griego se le pone tilde a la A, plane, que significa fraude, significa desviarse de la piedad y de la verdad, significa extraviarse, significa engañar. Eso significa la palabra error. ¿Están conmigo? ¿Cuántos de los que están aquí han cometido alguna vez algún error? ¿Ya les pregunté? Hay muchos tipos de errores. Hay dos errores principales, hay dos tipos de errores principales, hay dos clases de errores principales que vamos a estar viendo a partir de hoy a la luz de la Escritura. El primero es precisamente equivocarse. Entonces el error como equivocación involuntaria sucede por descuido o distracción y muchas veces sin darnos cuenta. ¿Cuántos han cometido errores sin darse cuenta? Te voy a poner un ejemplo tonto. ¿Alguna vez te sentaste a una mesa y te sirvieron un café? Y pusieron una taza llena de algo blanco, granos blancos, y tú depositaste unas cucharadas de esos granos en tu café y los revolviste, y al probar te llevaste la sorpresa en que tu café no te quedó dulce, sino salado. ¿Eso cómo se llama? Una equivocación, un error. ¿A quién hizo daño ese error? De pronto si tomaste, te incomodó en tu paladar, pero no pasó a mayores. Ok, hay otros tipos de errores. ¿Cuántos de pronto se han equivocado alguna vez al contar dinero? ¿Alguno ha contado dinero aquí? Los que más cuentan dinero son los que trabajan en un banco, ¿cierto? O los que ganan mucho dinero. ¿Alguna vez se han equivocado en contar dinero? ¿Y qué pasaría si tú contaras el dinero y dijeras, qué bueno, sí, chévere, aquí tengo 200 en billetes de 1,000, de 2,000, de 5,000, de 10,000, de 20,000, de 50,000? Y dices, listo, el compromiso que iba a hacer para pagar, ya lo voy a hacer. Y llamas a la persona y le dices, listo, le tengo el dinero. Y dices, voy a volver a contar. Y cuentas y te da 125,000 pesos. Ese sería un error que ¿a quién va a afectar?
¿A quién afectaría? A ti y de pronto a otras personas, ¿verdad? ¿Cuántos alguna vez tomaron un teléfono y marcaron un número telefónico y se equivocaron en oprimir un número? Y de pronto llamaron y qué sorpresa se dieron. Que ahí no es, sencillamente. Pero si te toca de pronto una persona huraña, de pronto te ganas tu regaño, tu vaciada, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Si llamas en una hora como en la tarde o empezando la noche, pues no es grave, pero ¿qué te pasaría si marcaras un número telefónico errado y marcaras a las 3 de la mañana? ¿O qué pasaría si tú fueras el que fuera a contestar una llamada a las 3 de la mañana? ¿Alguno ha recibido una llamada a la madrugada en su teléfono? ¿Cuál ha sido la reacción? Algo pasó, lo que primero uno piensa, algo pasó, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Y desafortunadamente en la mayoría de los casos uno podría pensar, ¿quién se murió? Pues somos trágicos, ¿verdad? Errores, pero esos son errores que aunque se refieren a esa palabra de equivocación, no son tan graves ni son tan problemáticos. Pero veamos algunos errores que como cristianos podemos cometer que son un poco más complejos. Y son errores, no necesariamente son pecado. El error no es sinónimo de pecado. Cuando pecamos, normalmente lo hacemos voluntariamente, pero cuando erramos, en la mayoría de los casos lo hacemos como equivocación, sin darnos cuenta, involuntariamente. Pero un error frecuente que podemos cometer como cristianos es involucrarnos en los problemas de otros. Nosotros como pastores tenemos que con alguna frecuencia ministrar parejas. Y cuando yo ministro una pareja, yo escucho lo que uno de ellos dice y escucho lo que el otro dice. Yo nunca puedo tomar partido como pastor por varias razones. Primera, porque ambos son igualmente pecadores, amén. Igualmente tienen derechos e igualmente cometen errores, ¿verdad? Pero cuando uno se involucra emocionalmente puede cometer un error y es ver solamente la perspectiva de uno. Por ahí hay un dicho popular que dice que para pelear se necesitan dos. Si tú no estás en la disposición de tener conflicto, pues seguramente el conflicto no se da. Pero si tú permites que el otro genere el conflicto y tú lo aceptas, estás también en el conflicto. Así que no hay cosa peor que meterse, por ejemplo, en los conflictos de una pareja. Si ustedes, ¿cuántas parejas hay aquí? Levánteme la mano los que son pareja. Yo no sé si alguna vez se los he recomendado, pero hoy quiero hacerles esta recomendación. Nunca saquen sus problemas fuera de la pareja, excepto que sea una autoridad espiritual, que Dios te haya avalado y que esté en el propósito de ayudarte. Y ese es un consejo sano. Y mucho menos saquen los problemas de la pareja con parientes cercanos, como por ejemplo la mamá. Entonces yo me voy y le cuento a mi mamá todas las cosas que me hace mi esposa, o la mujer va y le cuenta a la mamá todas las cosas que le hace el esposo. Hay un dicho popular que dice que los trapos sucios, ¿qué? Se lavan en casa, ¿verdad? Entonces, ¿cuántas relaciones de familia se destruyeron porque no hubo sabiduría en la relación de la pareja? Y uno de los dos fue a contarle a un tercero todo el conflicto, todos los problemas, todas las situaciones, todo lo malo que es su cónyuge. Llegado el momento, solucionaron el problema. Pero ¿ustedes qué creen que sentirá una mamá? ¿Cuántas mamás hay aquí? Levánteme la mano las mamás. Hoy, ¿cuántas hay? No hay muchas. No, sí, siempre hay un grupito. Levántame tu mano allá. Bien. ¿Ustedes qué creen que siente una mamá cuando cada semana viene su hija con todas las quejas? Es que ese es terrible, es que me casca, es que no me lleva la provisión, es que me trata como un trapo viejo, es que delante de los niños me desautoriza, es que cuando estamos en las reuniones me trata como si yo fuera la peor, es que me ha tratado hasta de... ¿Qué crees que sentirá la mamá? Por más sabia y santa que sea, alguna cosa se le está revolviendo por allá cada vez.
y las emociones comienzan a crecer en contra de aquel varón. Y llega el momento en donde te restauras con tu pareja, pero eso sí, la mamá no lo supo. Tengamos cuidado con estas cosas. Pon un cerco de protección como pareja a tu alrededor. Todo lo que tengas que solucionar como pareja o conflictos interpersonales, a menos de que Dios te lo autorice, no permitas que haya terceros. Pero si tú ves que hay un conflicto entre dos, ten cuidado en involucrarte. ¿Están conmigo? Otro ejemplo, y esto suele suceder y es frecuente en medio de la iglesia. Querer con una buena intención, digan buena intención. Querer con una buena intención, digan buena intención, hacer la labor del Espíritu Santo. En esto sí que cometemos los cristianos error. ¿Cuántos quisieran a toda costa que una persona pudiera entender que Jesús es el Señor? ¿Cuántos han tenido a alguien que conocen, que aman y que quisieran que se convirtiera? ¿Alguna vez ha tenido a alguien que esté cerca a su vida que quisiera que se convirtiera? Ok, yo les quiero contar un error que cometí cuando recién volví a los caminos del Señor. Yo quería que toda mi familia conociera al Señor, mis padres, mis hermanos. ¿Y saben qué hice un día? Me conseguí una película buenísima, de un predicador buenísimo, y me la llevé y se las puse, y puse la película allí. Y era tarde en la noche y les dije, tienen que ver esta película porque esta película es fundamental, es indispensable para sus vidas. Entonces yo feliz ahí dije, este va a ser, y lloraba, Señor, que los toques con la película. Y estaba mi papá y mi mamá metidos en su cama, mis hermanos a un lado y al otro, los más pequeños no estaban, pero los mayorcitos. Y de pronto comenzó yo a escuchar. Me dio una chispa. ¿Cómo es posible que esto tan importante, que es crucial para sus vidas, no lo escuchen y se queden dormidos? Regañé al uno, regañé al otro, regañé a mi papá, regañé a mi mamá, por el anhelo de que conocieran al Señor. Y un poco más, y termino, como diría un pastor amigo, vacunándolos contra el Evangelio. En reuniones familiares con mis tíos, eran unas discusiones terribles. Y era tal la discusión que, y yo les quiero decir esto, y la Escritura dice, no entren en vanas discusiones que no conducen a nada. Te quiero decir esto, nadie gana una discusión. Nadie gana una discusión. Cuando tú crees que ganaste porque dejaste al otro callado, tal vez esa es la señal de que en ese momento perdiste. Él ya no quiere hablar más contigo. Así que tengamos cuidado de cómo compartimos nuestra fe. No somos el Espíritu Santo para convencer a nadie de pecado, de justicia y de juicio. No somos el Espíritu Santo de Dios para santificar a nadie. No somos el Espíritu Santo de Dios para que la gente entienda las cosas de Dios y se conviertan por nuestra intervención. Ahora, Dios nos puede usar, podemos enseñar, podemos compartir nuestra fe, podemos hablar las cosas de Dios, pero hay algunos que se creen Juan el Bautista. Si Dios no te ha dicho que tienes esa unción, cállate. Generación de víboras, perversos, se van a ir a las garras del infierno, donde está Satanás y sus demonios, la serpiente antigua. Y usted cumple la verdad apocalíptica porque es el tiempo del fin. Yo recuerdo que una vez estaba compartiendo a un compañero de la universidad y le comencé a hablar acerca del arrebatamiento. Y él apenas se burlaba y me decía, sí, usted está arrebatado, se le arrebató todo. La Escritura dice que siempre sea nuestra palabra con gracia sazonada con sal. Demos las palabras, hablemos las palabras que produzcan gracia. Solamente si Dios te dice, dile a este que es un pecador y que se debe arrepentir, díselo. A mí Dios no me está diciendo. ¿Me estoy explicando? No querramos hacer la obra del Espíritu. Muchas veces cometemos este error y es un error que se puede convertir en pecado.
Ahora, ¿cuántos de los que estamos aquí en un momento dado hemos tenido cosas que queremos corregir en otros? Levántame la mano si tú has visto cosas que quieres corregir en los demás. ¿Solamente tan poquitos? ¿Los demás no? Ok. ¿Cuál es la razón por la que quieres corregir? Eres tan amoroso que te das cuenta que esa persona está en tal debilidad, que necesita crecer, que necesita ser edificada, y yo quiero darle de todo lo que Dios me ha dado de gracia para que esa persona realmente crezca, y yo estoy interesado genuinamente en que sea bendecida. ¿O es porque estás hasta acá de la otra persona? Error. ¿Me estoy explicando de qué se trata esa palabra error? ¿Me estoy explicando? ¿Cuántas veces te has equivocado con una intención apropiada, pero has hecho lo que es incorrecto? Vamos a ir a la palabra del Señor y quiero tocar algunos puntos. Muchos de tus errores pueden ser inocentes, es el primer punto que quiero tocar en cuanto a este error, que es equivocación. Quiero hablar acerca del error que es equivocación en primer lugar, equivocación involuntaria, y luego hablaré del error. No les he dicho el segundo error, el error doctrinal, apartarse de la verdad. Ese es el segundo significado de la palabra error. Hoy no podré terminar esa enseñanza, la terminaré el próximo domingo, cómo corregir los errores doctrinales, y es muy importante, pero te voy a hablar un poquito acerca de esto. En primer lugar te voy a hablar del error como equivocación involuntaria, el significado del error como equivocación involuntaria. ¿Por qué estamos hablando de esto? Porque la palabra paz significa corregir los errores. Entonces el primer punto que te quiero tocar en cuanto al error como equivocación involuntaria está en Salmos 19:12. Muchos pueden ser inocentes, muchos de tus errores pueden ser inocentes, inconscientes. Salmos capítulo 19, versículo 12. Salmos capítulo 19, versículo 12. ¿Están conmigo? Damos la bienvenida a la familia Valencia Mallorquín. Les bendecimos. Un aplauso al Señor por sus vidas. Sí, aplaude, aplaude. Nos alegra verles después de varios meses, y ya tendremos oportunidad de conocer a Lucianita y de que la puedan presentar al Señor para su gloria. Nos alegra mucho que estén aquí con nosotros. Salmos capítulo 19, versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Dice el salmista. ¿Quién podrá entender sus propios errores? ¿Saben que es mucho más fácil que los demás se den cuenta de tus errores que tú? ¿A cuánto les gusta que le digan cuáles son sus errores? ¿Saben que me gusta la sinceridad? Esta mañana yo hice esa pregunta y muchos levantaron la mano. Y yo dije, a mí no me gusta que me hagan ver mis errores, pero sé que es necesario. Sé que es necesario, porque cuando corregimos los errores vamos a crecer mucho más y avanzar. Pero necesitamos entender que es más fácil que otros vean nuestros errores que nosotros mismos. ¿Me estoy explicando? Bien, ok. Así que el Salmo capítulo 19, versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice el salmista, de los que me son ocultos. Muchas de las cosas tú las haces porque estás convencido de que estás bien. Pero muchas de esas cosas que estás haciendo, estás errado, erraste el blanco. ¿Y por qué no es pecado? Porque tu intención no es dañar a nadie, pero estás equivocado, estás equivocado. Algunos por querer bendecir a alguien más, hay un dicho que dice, por hacer más hice menos, ¿sí? Por hacer más hice menos. Te voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos han visto necesidad de pronto económica en sus hermanos? Muchas veces somos movidos por la necesidad del hermano y entonces tomamos una decisión, vemos lo que está sucediendo y decimos, este es el tiempo de ayudar. Entonces preparas una ofrenda grande,
preparas un buen mercado, hasta ahí uno dice, wow, ay, gloria a Dios, esa es bendición. Y llevas esa ofrenda y ese mercado a la casa de tu hermano. Y lo haces sin consultar a Jehová. E interrumpes el proceso en el cual el Señor había metido a este hermano para que aprendiera a confiar en Él. Porque lo que el Señor quería es que pudiera pasar un momento de dificultad para que dependiera únicamente de su Dios. ¿Me estoy explicando en un ejemplo sencillo? Cada cosa que tú hagas debe ser guiada por el Espíritu Santo. Cada cosa que tú hagas que tú crees que es correcta, debes consultarla al Espíritu Santo y evitar cometer errores. ¿Por qué hacer enmiendas o corregir errores es paz? Porque cuando tú cometes esos errores no estás en el orden de Dios y tu vida no está llena de la plenitud de Dios, y las consecuencias que eso va a acarrear va a quitarte la paz de Dios. Así que para otros es más fácil ver tus errores más que para ti. Yo te quiero decir, ten la disposición de escuchar al otro. Ahora, los que tienen la habilidad de ver los errores de los demás, háganlo con gracia. ¿Quién tiene la habilidad de ver los errores de los demás? Unos más que otros. Unos más que otros. Aquellos que tienen sabiduría de Dios tienen mayor habilidad. Ojo con la manera en que haces caer en cuenta a tu hermano del error. Muy bien. En algunos casos los errores son pecado. Ezequiel capítulo 45 versículo 20. En algunos casos los errores son pecado. Reitero, estoy hablando de los errores cuyo significado es equivocación. Ezequiel 45 versículo 20. Ezequiel 45 20. En algunos casos los errores son pecado. ¿Están conmigo? Ezequiel capítulo 45 versículo 20. Dice, así harás el séptimo día del mes. ¿Están conmigo? El libro del profeta Ezequiel en el Antiguo Testamento es uno de los 4 profetas mayores: Isaías, Jeremías, Ezequiel y luego Daniel. Ezequiel capítulo 45 versículo 20 dice, así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error. ¿Para los que pecaron por qué? Por error y por engaño. ¿Y por qué? Por engaño, y harás expiación por la casa. Vuelvo a leer, ¿ya están en Ezequiel 45, 20? El Señor habla a través del profeta al pueblo, al sacerdote, cómo debía hacerse. Dice, así harás el séptimo día del mes para los que pecaron por error y por engaño, y harás expiación por la casa. En la versión Palabra de Dios para Todos dice, harás lo mismo el día séptimo del mes para purificar el templo para los que erraron sin darse cuenta o involuntariamente. Hay ocasiones en que tu error te lleva a convertirse en pecado, y es un error porque lo hiciste involuntariamente, pero es pecado. Es pecado. Y especialmente eso sucede cuando interrumpes procesos de Dios, cuando causas daño sobre otras personas, cuando tratas de ser el Espíritu Santo de Dios y el Espíritu Santo de Dios no te ha llamado a que hagas ni digas nada, y te inmiscuyes y te involucras sin contar con el respaldo del Señor. Ese error como desvío. Ahora, bueno, ok, hasta aquí. Vamos a ver ahora el error doctrinal. El error doctrinal es apartarse de la verdad de Dios. Hemos hablado, y yo hablé en forma simple, qué errores típicos podemos cometer en un momento dado. La Escritura dice que debemos corregirlos. Ahora más adelante te digo cuál debe ser la actitud y el proceso para corregir esos errores. Pero quiero hablar ahora de los errores doctrinales. Entonces, ¿por qué estoy hablando de esto? Hay 2 palabras, ya te enseñé en la Escritura, que son error, que al traducir son error. Una del hebreo que me habla de equivocación y otra del griego que me habla de falsa doctrina, de doctrina errada, de falsedad, de enseñanzas que no son verdaderas ni atienden a la verdad de Dios. Ese es el otro significado de la palabra error. En otras palabras, el error en estos casos es herejía. Es una doctrina que se aparta de la verdadera doctrina bíblica. ¿Están conmigo? Aló, ¿ya se durmieron? Dile a tu vecino, despiértate tú que duermes.
Muy bien. Error como desvío de la verdad. Ese error, mis hermanos, puede ser por ignorancia o puede ser voluntario. Vamos a ver el ejemplo de un error de estos por ignorancia. Efesios capítulo 4, versículo 14. ¿Me estoy explicando? He hablado acerca del error como equivocación. Cuando tú te equivocas, cometiste un error y Dios quiere que enmiendes, que corrijas ese error. Pero ahora estoy hablando del error que en la Biblia significa desviarse y apartarse de la verdad. En otras palabras, aquellas enseñanzas, aquella doctrina que no es de acuerdo con la verdad de Dios, que no es palabra de Dios, que está desviada de la verdad de Dios. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios capítulo 4, versículo 14. Efesios 4, 14. Dice la escritura así: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas ¿de qué? Del error. ¿Aquí de qué error está hablando? ¿De qué error está hablando? Vuelvo a leer. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Cuáles son las artimañas del error aquí? El cambio de la doctrina, ¿qué? Falsas doctrinas, herejías, enseñanzas aparentemente bíblicas que no lo son. Ese es el otro significado de la palabra error. Y para tener la paz de Dios también debemos quitar de nuestra vida, erradicar de nuestra vida ese error, corregir ese error. ¿Están conmigo? Bien. Dice el versículo 15, sino que siguiendo la verdad, ¿siguiendo qué? La verdad en amor, que crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Muy bien, voy a leer la versión, la Biblia, en lenguaje sencillo. Dice así: ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra, y que son fácilmente engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Al contrario, el amor debe hacernos decir siempre la verdad para que en todo lo que hagamos nos parezcamos cada vez más a Cristo, quien gobierna sobre la iglesia. Mis hermanos, esto es un tema muy importante. Este es un tema muy importante. Yo les quiero animar en lo siguiente: tengamos mucho cuidado, especialmente si recién estamos conociendo al Señor, con las enseñanzas que escuchamos. Tengamos mucho cuidado con las enseñanzas que escuchamos, pues la Biblia dice que Satanás se viste como ángel de luz. Hoy no te alcanzo a hablar de cuál es la manera para corregir esos errores. Lo voy a hacer en 8 días, no te lo puedes perder. Cómo anticiparte a esos errores y aún corregirlos. Pero te quiero decir en esta mañana, ten mucho cuidado, porque hay algunos que no son de Cristo, que están buscando satisfacer sus propios deseos y ser usados por el enemigo para apartar a muchos de la verdad de Dios. Y te quiero decir algo también: ten cuidado con las doctrinas que no tienen un sólido y fundamental sustento bíblico. Ten mucho cuidado con esas doctrinas, porque hay muchas doctrinas que vinieron como consecuencia de la experiencia de hombres de Dios y no del fundamento que está puesto en la palabra del Señor. El apóstol Pablo dice: hay un fundamento que ha sido puesto, el cual es Cristo, y si alguno edifica sobre otro fundamento, sea anatema. En otras palabras, la maldición de Dios vendrá sobre él si alguno edifica sobre un fundamento que no sea la palabra de Dios. Doctrinas de error, doctrinas de herejía, doctrinas falsas que se meten encubiertamente en medio del pueblo de Dios para traer destrucción.
Así que es muy importante que atiendas a la verdad de Dios. La Escritura dice que ninguna profecía es de interpretación privada, sino que las profecías fueron traídas por el Espíritu Santo, por hombres de Dios, pero por el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo es quien tiene la autoridad. Ahora, muchos cayeron por ignorancia en error. Muchos cayeron por ignorancia en error. Yo recuerdo en la congregación en la que nos reuníamos hace muchos años, alguna vez al finalizar el culto vi a mi pastor, en aquel entonces, hará unos 20, 25 años, teniendo una fuerte discusión con una mujer. Fuerte. Y yo lo veía a la distancia. Yo decía, pero uy, mi pastor, que es amor y todo, ¿por qué está discutiendo tan fuerte con esa mujer? Y lo que escuché, pasados unos minutos, es que él la estaba sacando de la iglesia. Y me sorprendió y me afectó en mi espíritu. Y pues, pastor, es mi pastor. Es mi pastor. Y él estaba haciendo lo que Dios le mandó a hacer. Estaba cuidando el rebaño, porque era una mujer que se había metido encubiertamente e iba a las casas de los miembros de la iglesia para dar profecía. Y estaba dividiendo la iglesia. Y venía con palabras lisonjeras, adulando y diciendo, eres el gran siervo del Dios del cielo. Aquí el Señor te va a levantar con autoridad y estarás por encima de quien hoy es tu pastor. Tu pastor está en error y en engaño, pero aquí Dios te llama para tomar su lugar. Hazlo sabia y secretamente y el Señor te bendecirá. Y muchos detrás de esta mujer, oh, es que ella me ha dicho en verdad lo que ha de suceder. Y te decía, tú has sido fiel en todos estos años que conoces al Señor. Yo no conozco a tu esposa ni a tus hijos, pero Dios los conoce. Y Dios conoce que en la juventud de tus hijos ellos... Y comenzaba a hablar verdad. Pero otra porción era falsamente encubierta para traer destrucción. Ustedes recuerdan que en la Escritura había una mujer que tenía espíritu de adivinación en cierta región del Asia. ¿Cuántos recuerdan ese pasaje? Y decía verdad, dice, he aquí estos son los siervos del Dios Altísimo, cuando se acercaban los siervos del Dios Altísimo. ¿Qué decía? Verdad. Pero ¿quién era que hablaba a través de ella? Un espíritu de adivinación. Un espíritu de adivinación que habla verdad, entre comillas, pero que la fuente de donde viene es diabólica y el propósito por el cual habla esa verdad es para traer destrucción. Si el apóstol Pablo, no hubiera tenido discernimiento, hubiera dicho, amén, hermana, ven con nosotros y adoremos al Señor. Y cualquiera que la viera, cualquiera de nosotros, si alguien se encuentra con nosotros, de pronto hay alguien que se encuentra con Gladysita y le dice, wow, una sierva del Señor, que sirve al Señor. He aquí el Señor te dice que bendecirá a tus hijos y a tus generaciones y traerá sobre ti la bendición que has esperado. Entonces, ay, ¿esta cómo sabe que yo soy mamá? Y te digo más, sierva de Dios, tus nietos serán bendecidos y el nieto que ahora tienes, que viene en camino, será bendecido y Dios lo levantará. Y no te preocupes porque Jehová el Señor restaurará la relación y Y tú dices, ¡oh! Esa es. Y después te dice, hermana, Jehová el Señor te dice que del diezmo que apartaste le entregues a la sierva de Dios. Y después que te soltó toda la verdad, tú dices, amén, hermana. ¿Usted cree que el Señor me quería decir que se lo diera todo? Hermana, haz como bien tengas en tu corazón. Jehová el Señor habló. Jesucristo
Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. ¿Están conmigo? Cuando lleguen ahí me dicen amén. ¿Saben dónde queda Segunda de Pedro? Entre Génesis y Apocalipsis. Nuevo Testamento, al final del Nuevo Testamento. Al final del Nuevo Testamento. Era un mal chiste. Segunda de Pedro capítulo 2 versículo 1. ¿Ya están allí? Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros. ¿Falsos qué? Que introducirán encubiertamente herejías destructoras. ¿Cómo las van a introducir? ¿Cómo lo van a hacer? Encubiertamente. ¿Qué significa encubiertamente? Secretamente, sin que nadie se dé cuenta. Poco a poco nos vamos haciendo esto y vamos haciendo lo otro y vamos buscando a esta persona y la voy contactando y poco a poco me voy metiendo y cuando menos nos damos cuenta está cundido de falsos maestros, o ese maestro ha llenado la vida de muchos en la iglesia para maldición. Y dice, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Versículo 2. Y muchos seguirán sus disoluciones. ¿Cuántos? 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 Muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Esto es delicado, mis queridos, esto es serio. Dice el versículo 3. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Avaricia harán ¿qué? Mercadería de vosotros con palabras fingidas. ¡Ay, es que tú realmente eres una sierva! Digo, siervo. Tú realmente tienes algo tan especial de Dios. Realmente Dios te va a levantar y te va a ungir y te va a bendecir. Entonces uno dice, uy, yo estoy recibiendo tanto de este que cómo no le voy a dar. Con palabras fingidas, sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición, no se duerme. Saltemos al versículo 17 de este mismo capítulo. Estos son fuentes sin aguas, aparentan tener la palabra y el espíritu, pero están vacíos. Y nubes empujadas por la tormenta. La tormenta se refiere a lo que no vino de Dios, el enemigo mismo que los ha empujado, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, porque se han apartado de Dios a doctrinas de error. Ahora dice, versículo 18, ¿están aquí? Pues hablando palabras infladas y vanas, seducen con concupiscencias de la carne y disoluciones a los que verdaderamente habían huido de los que viven en error. Tengamos cuidado con lo que se nos enseña, tengamos cuidado con personas que quieren entrar encubiertamente a traer destrucción, tengamos cuidado con quién nos relacionamos. No todo lo que brilla es oro. Puede ser que haya sido pulido. ¿Cuántos recuerdan una pomada que se usaba para pulir metales? Brilla metal, y se llamaba también pomada ¿qué? Brazo. ¿Alguno recuerda la pomada brazo? Había una época que vendían unos pulseras de cobre, ¿era? ¿De cobre o de bronce? De cobre. Entonces uno tenía que comprar esa pomada para pulir el cobre, ¿sí? Pero al tiempo otra vez se deterioraba y quedaba toda opaca y le ponía a uno la mano verde, entonces tocaba volver a coger la pomadita a brazo y échele y pula, ¿cierto? No todo lo que brilla fue pulido con brazo, la pomada brilla metal, no todo lo que brilla es oro. Seamos sabios y entendidos y tengamos discernimiento. Dice versículo 19, les
prometen libertad y son ellos mismos esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Me duele en mi corazón ver cómo una familia, que fue una familia de Dios, que dio a luz un varón que fue creado y formado en la palabra del Señor, después tuvo que ver la desviación de este hombre, habiendo sido instruido en las enseñanzas de Dios desde pequeño, habiendo fundado una secta que cumple exactamente lo que está escrito aquí. Estoy hablando de creciendo en gracia. Este hombre fue enseñado en la palabra del Señor desde pequeño. Y miren lo que dice, les prometen libertad. Él predica desde el púlpito, dice, el pecado ya no existe. El pecado ya no existe, así que tú puedes hacer lo que sea, eso no se llama pecado. Así que Jehová el Señor no te juzgará ni te condenará de nada, porque el pecado no existe. Y él les dice, el Señor me llamó como su príncipe, y el Señor me dijo que las doncellas debían estar amando a su príncipe. Así que las doncellas deben venir a su príncipe para ser amadas y amar a su príncipe. Pero eso ya se hace evidente. Hay que tener cuidado con las doctrinas que entran encubiertamente y producen destrucción. Miren, yo conozco al Señor hace muchos años, desde el año 77. El que sepa restar, reste. Y leo la escritura desde el año 77. Muchos de los que están aquí o no habían nacido o eran muy pequeños en el año 77. ¿Verdad? Pero yo ya conocía al Señor. Y he tenido ciclos en mi vida. Ha habido momentos en donde de pronto he tenido un poco de más énfasis en algunas cosas en el tema doctrinal. Pero he aprendido que nadie tiene la verdad completa en el cuerpo de Cristo. Nadie tiene la verdad completa. Aquel que dice es que es así, ha caído en orgullo. Es lo que yo digo, ha caído en orgullo. Aquel que realmente camina con Dios debería decir, lo que yo encuentro en la Escritura es esto, y si no la estoy entendiendo, que el Señor me dé la unción para poderla comprender con claridad y saber qué fue lo que el Espíritu Santo de Dios quiso decir cuando escribió esto. Y esa es la actitud correcta. Nadie gana una discusión. Las discusiones no conducen a nada. No entres en vanas discusiones que no conducen a nada. Yo no sé si alguna vez alguno de los que está aquí ha tenido discusión con alguien de algo. ¿Tú has discutido con alguien de algo? Y llega un momento en que uno, a como de lugar, quiere poner firme su posición, que es que esa es, y punto. ¿Y saben a qué nos lleva eso? A hablar aún falsedad sobre esa posición. A aumentar tanto las cosas, a exagerar tanto las cosas que estamos entrando en falsedad. Para tratar de persuadir al otro. Una vez tuve una discusión con un pastor sobre la liberación. Un pastor amigo mío, muy amado. Años después él estuvo ministrando liberación, yo les he contado. Pero en su momento, cuando tuvimos esa discusión, saliendo de una reunión, él me decía, no, los cristianos no tienen demonios. Y yo le decía, yo he visto a los cristianos ser liberados. Que los cristianos no tienen demonios, hermano. Si tú aceptaste a Cristo, la plenitud de Dios vino a tu vida y fuiste libre de toda atadura, fuiste libre de toda maldición, fuiste libre de toda iniquidad, fuiste libre. Y yo le decía, pues yo he visto otra cosa. Y estuvimos, la reunión, que era una reunión larga, social, duró como 3 horas. Y la discusión afuera en la calle duró como 4 o 5. Y al final, no sé si fue él o fui yo el que dijo, ¿sabes qué, hermano? Ni tú me vas a convencer, ni yo te voy a convencer. Pero en cambio, creo que esa parte la dijo él. Tú sí vas a minar mi fe y yo la tuya. Amémonos como hermanos y que cada uno siga adelante con su convicción. ¿Te parece? Yo le dije, me parece.
y nos dimos un fuerte abrazo y cada uno siguió su camino. Esa es la actitud correcta. No te desgastes. Pero si alguien viene con una doctrina falsa, errada, una doctrina de error, y tú, incauto, puedes caer, va a acarrear para tu vida maldición. Así que cuando es por ignorancia, Dios es bueno y nos libra de esa situación. Pero no permitas que nada de lo que te están enseñando pueda producir en ti esa maldición. Así que yo les voy a enseñar cómo, el próximo domingo, cómo salir de la maldición del error. Cómo salir del error doctrinal, del error que está fuera del orden de Dios y de la verdad de Dios y de la palabra de Dios. Cómo salir de ese error. Pero por hoy quiero decirte cómo salir de los errores que son equivocación, de lo que hablé al principio. Cómo salir de esos errores. Te voy a dar unas recomendaciones. ¿Están conmigo? ¿Están ubicados en lo que estoy hablando? Reconoce que te has equivocado. Estoy hablando del error que es equivocación. Reconoce que te has equivocado. Ese es el primer punto. ¿A cuántos nos cuesta reconocer que nos hemos equivocado? ¿A cuánto les cuesta reconocer que se han equivocado? Ya les he preguntado, ya me han levantado la mano. A mí me cuesta a veces, dependiendo de cómo me lo digan. Ustedes saben que mi esposa tiene sabiduría de Dios, pero también ella es, como diría por ahí alguien, a rajatabla, y le va diciendo las cosas. Ya el Señor le ha permitido crecer en gracia, pero no por la secta, no, crecer en la gracia del Señor, y ella lo sabe. Ustedes no la conocieron hace 15 o 20 años, yo sí. Pero de pronto para mí es más fácil si alguien me lo dice de una manera suave. ¿A ti te gusta que te digan, a algunos les gusta que les digan las cosas? Trácate. ¿Cómo le gusta aquí a este varón? ¿Suave? ¿Y tú cómo se las dices? Duro. Y entonces tú eres, como decía en una época la programa ese de televisión mexicano, como digo una cosa, digo otra, la chimoltrufia, ¿no? O se lo dices así, con gracia. Mira, ¿cómo le dices tú? Lucho. Amén, gloria al Señor. Lucho, quiero que entiendas que yo estoy viendo algo que tal vez no está bien. Es que usted... La ametralladora. Yo no sé cómo te hagan caer en cuenta del error, o si lo haga solamente el Señor, pero reconoce que te has equivocado. Segundo, pide perdón a Dios. Pide perdón a Dios. No porque hayas pecado, pero porque reconoces que te equivocaste y fallaste. Tercero, cuando sea necesario, pide perdón por el daño que causaste. Cuando sea necesario, pide perdón por el daño que causaste. Hay humildad en pedir perdón. Yo pensé que tú habías pensado. No supongas. Uno de los principales conflictos que existen en medio de las relaciones es que suponemos. Y suponemos, y suponemos, y suponemos. Y no nos tomamos la molestia de ir a la persona y preguntarle, oye, a mí me pareció que tú esto o lo otro. Y no hay peor error, mis hermanos, que ir a hablar con un tercero. Oiga, Nico, hermano, yo vi como re mal a su papá, ¿no? Que el man anda como con problemas ahí. Y cuando uno está ahí, uno pues piensa cosas. Oiga, Nico, ¿no será que es pecado? El hombre andará por ahí en pecado. Si yo se lo digo a Nico de pronto va a decir, pastor. Pero si se lo digo a Gladysita, que ha tenido, en un caso hipotético, ¿no? Esto es pura hipótesis, suposición, has tenido problemas con Alejo. Oye, Gladysita, no sé si a ti te ha pasado, pero a mí me ha pasado últimamente, ese Alejo está con unas salidas. ¿A ti te ha pasado? ¡Ay! Le piqué la lengua.
Claro, yo pensé que era sola yo. Uy, ¿usted también? No, está tenaz, ¿cierto? Uy. Y comenzamos a armar toda una falsedad, o por lo menos parcialmente falsa, de lo que en realidad no es. Y ya allí, más que equivocación, estamos entrando en un pecado de murmuración, de chisme. Todo cuanto tengamos que solucionar con alguien, tengamos la valentía de ir a la persona. Y si tú reconoces que algo que hiciste, que un error que cometiste le dañó, ten la valentía para decirle: doña Telvina, perdóname, porque me equivoqué. Yo pensé una cosa y era otra, y perdóname porque te hice daño, ¿cierto? Y ella me perdona, ella que me ama me perdona, ¿cierto? Amén. Pero seamos humildes y sencillos, amén. Bien. Cuando sea necesario, devuelve lo que quitaste a otros por tu error. Un ejemplo sencillo es cuando tú contaste el dinero y pagaste. Venga, hermano, aquí le devuelvo los 500,000 pesos. Tú contaste 500,000 pesos y había 450. Y tú se los devuelves y va el hermano allá y cuenta 450. Y dice: uy, ¿dónde se me perdería la plata? ¿O será que es que él siempre me da la plata bien? Y tú vas y verificas y dices: uy, estos 50, ¿de dónde salieron? Devuelve. Pero ese es un caso tonto. Pero muchas veces haces un daño emocional por tus equivocaciones. Dañas a otros. Ten la valentía de devolver a otros, y eso es restituir a otros lo que quitaste por el error que cometiste. Eso es de valientes. Y por último, determínate a no repetir el error. Y la verdad es que deberíamos aprender de nuestros errores. Deberíamos aprender de nuestros errores. Si te has inmiscuido en relaciones, reconoce que has fallado y sal de ahí y pide perdón, y no te vuelvas a meter donde no te han llamado. Dile a tu vecino con todo el amor y toda la ternura, dile, no seas metido. No seas metido. ¿Por qué te metes en los conflictos de otros cuando no te han llamado? Deja que ellos lo solucionen. Y cuando te llamen, ten la sabiduría de Dios. Ten la sabiduría de Dios y pon un cuchillo en tu garganta antes de hablar cualquier palabra. Antes de decir cualquier cosa. Es que a mí me parece que fulano, mengano, perencejo. Pon un cuchillo en tu garganta antes de hacer. Amén. En 8 días les estaré enseñando cómo salir y aún cómo prevenir los errores doctrinales, porque nos pueden sacar del propósito de Dios y son peligrosos, y a veces entran muy sutilmente, muy encubiertamente, pero al final nos apartan de la verdad de Dios y pueden traer gran destrucción a nuestras vidas, a nuestras familias y por sobre todo al propósito que Dios tiene con nosotros. En 8 días estaré hablando acerca de esto, pero hoy determínate a nunca más volver a caer en errores que has cometido. Ahora yo te quiero decir, muchos de estos tú no los sabes, así que lo que vamos a hacer ahora en este mismo momento es pedirle al Espíritu Santo que nos muestre qué errores hemos cometido, porque tal vez tú miras la Escritura y dices: no, gracias a Dios en eso estoy bien, gracias al Señor esto solamente para mí es medicina preventiva, pero tal vez el Espíritu Santo de Dios hoy te va a mostrar qué errores has cometido con otras personas para que tú puedas corregir esos errores hoy y pedirle al Señor que te dé la gracia para nunca más volverlos a cometer. Así que te pido que estemos en pie y nos dispongamos en esta mañana. ¿Qué más que el Señor nos puede mostrar aquellas cosas en las que hemos fallado? El salmista decía, como lo leímos en el Salmo 19:12, líbrame, Señor, de aquellos errores que me son ocultos. Este era un hombre que caminaba con Dios, que andaba en comunión con Dios, que estaba en la presencia del Espíritu, pero aún se atreve a decir: líbrame, Señor, de aquellos errores que me son ocultos. Si este hombre llamado David, si el Salmo escrito por David
dice lo que dice, cuánto más tú y yo deberíamos decir: Señor, muéstrame aquellos errores para que yo pueda enderezar mi camino. Y aun si tú quieres usar personas para que me muestren en lo que he fallado, dile al Señor: quiero tener la disposición para enmendar, para corregir, para devolver, para enderezar mi camino. Así que te pido que estemos en pie y vamos a pedir al Espíritu Santo de Dios que descienda ahora en esta mañana sobre cada una de nuestras vidas y que te pueda mostrar aquellas cosas en las que has fallado, aquellos errores que has cometido. Algunos son sencillos, algunos no son complejos, son simples, pero hay otros también que pueden estar en tu vida, que han ocasionado daño a tu propia vida y a las vidas de otros. Así que vamos a pedir en esta mañana al Espíritu Santo de Dios que nos muestre, pues la paz es corregir los errores, no solamente arrepentirnos del pecado, sino corregir los errores. Y el Espíritu Santo de Dios te mostrará aquellas cosas en las que tú te sientes que estás bien, que te estás equivocando, y lo estás haciendo inconscientemente, involuntariamente, sin tener el entendimiento, pero hoy Él te quiere mostrar aquello que necesitas corregir. Así que vamos a orar en el nombre de Jesús. Dispón tu corazón allí. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hoy venimos a ti y pedimos que la unción de tu Espíritu Santo sea derramada sobre cada uno de nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en el nombre de Jesús. Yo te pido, Padre, envía tu Espíritu Santo. Mi hermano, mi hermana, si tú has reconocido hoy, mientras estábamos en el momento de la enseñanza, pudiste identificar errores que has cometido, este es el momento para ponerte de acuerdo con el Señor y decirle: Señor, reconozco que en esto fallé, reconozco que en esto me equivoqué, y dile: Señor, perdóname y dame la gracia para enmendar mi error, para corregir mi error. Dame la gracia para poderle decir a mi hermano, a mi hermana, a mi amigo, a mi padre, a mi madre, a mi hijo, que fallé, que me equivoqué en esto. Y aún si tú reconoces que hay algo que le quitaste por ese error y esa equivocación, dile al Señor: dame la gracia para devolverle lo que le quité. Tal vez le quité su paz, tal vez le quité su gozo, tal vez le quité su tranquilidad y el que él o ella puedan estar en buenos términos conmigo. Perdóname. Dile al Señor que te permita reconocer y entender aquellas cosas que están mal y que te dé la fuerza ahora, en el nombre de Jesús, para restaurar lo que tengas que restaurar. Recordando la palabra del salmista: líbrame de los errores que me son ocultos. Dile al Señor que te los revele. Espíritu Santo de Dios, ven ahora. Ven ahora, líbrame. Líbrame, Señor, de todos aquellos errores de los que no soy consciente. Pero en especial dile al Espíritu Santo, díselo ahora: quiero que me muestres en qué he fallado. En qué he fallado en mis relaciones. Quiero que me lo muestres ahora, porque yo he creído que he caminado en rectitud, he creído que he hecho lo correcto, lo que te agrada, pero tu palabra me deja ver que hay cosas que están ocultas, que solamente tú me puedes hacer ver en forma directa por tu Espíritu Santo o a través de otros. Y dile, mi hermano, mi hermana, si es el deseo de tu corazón poder enderezarte y poder corregir esos errores, dile: Señor, yo te pido que me des la gracia para hacerlo, que cuando alguien venga a mí y me haga caer en cuenta de mi error, yo pueda
en el nombre de Jesús, decir: es verdad, me equivoqué. Perdóname por el daño que te causé y restauremos. Así que dile al Espíritu Santo de Dios: ayúdame. No dejes pasar este momento y el Espíritu Santo de Dios te va a revelar en el nombre de Jesús aquellas situaciones. Yo estoy orando en el nombre de Jesús. La revelación viene ahora en el nombre de Jesús. Él te está mostrando personas, rostros de personas, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Situaciones en el nombre de Jesús de Nazaret. Él no te está condenando, por el contrario, te está dando la gracia para que al reconocer tu error tú puedas enderezarlo en el nombre de Jesucristo de Nazaret. La unción del Espíritu Santo viene ahora sobre ti en el nombre de Jesús. Recíbela, recíbela, recíbela. Oh, se amarneshia ti sua farneshise o avise you farneshisi. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo declaro la unción del Espíritu Santo comienza a descender sobre este lugar, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús, la presencia de Dios, la presencia de Dios, la presencia de Dios que trae restauración, la presencia de Dios que trae sanidad, recíbela ahora, recíbela ahora. La presencia de Dios que trae el ponerse de acuerdo con Él, el corregir el error, el ser bendecido, el ser ministrado, en el nombre de Jesús. Recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, recibe ahora, en el nombre de Jesús. Y yo quiero orar por las necesidades en esta mañana. No sé cuál sea la tuya hoy, pero el Señor la conoce. Su palabra dice: venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, porque fácil es mi yugo y ligera mi carga. Si hay algo en lo que estás cargado o cargada, presenta esa carga delante del Señor. Y a través de hacerlo, el Espíritu Santo de Dios te mostrará aún en lo que te has equivocado. Entrégale tu carga ahora, entrégasela, entrégasela, entrégasela. Él es poderoso, Él es poderoso. Él toma tu fuerte carga, pero te entrega una que es fácil de llevar para ti. Así que haz el intercambio con Dios ahora, en el nombre de Jesús. No sigas con esa carga, no necesitas llevarla. No necesitas llevarla. Él la toma ahora. Él la toma ahora. Él la toma ahora. Entrégasela ahora en el nombre de Jesús. Entrégasela ahora en el nombre de Jesús. Y Él va a poner sobre ti la carga que es apropiada para ti. En el nombre de Jesucristo de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús de Nazaret. Ministro la paz de Dios ahora. Ministro la paz de Dios ahora. Recibe por el Espíritu Santo de Dios su paz ahora. Su paz como un río. Tómala ahora en el nombre de Jesús. Tómala ahora en el nombre de Jesús. Toma la paz de Dios. 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 La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, que guardará tu corazón y tus pensamientos en Cristo Jesús. Déjalo que te ministre ahora en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Teu Pai.
masisa sarana mayashisa. Ukiwa farana maseranda yatua farana shisana. Uyu farana maseranda idaya shisara tua farana mashia. Uyu farana maseranda yashia. Tua farana maseranda siru tua farana mashisa eu farana maseranda shia sara. En el nombre de Jesús de Nazaret. Determínate a obedecer al Señor. Determínate a obedecer al Señor. Porque a partir de este mes, el primer mes del año que está para terminar, su palabra ha sido activada. Y lo que Él ha dicho para el 2013 viene a tu vida en plenitud. Y desde el comienzo de este año, desde estos días de comienzo del 2013, la unción de restitución y la unción de restauración estará sobre ti. Pero solamente endereza tu camino, solamente pon en orden lo que tienes que poner en orden, solamente corrige tus errores y deja que Él te los muestre y te ministre. Y en el nombre de Jesús, yo estoy profetizando, la restitución se activa en el nombre de Cristo. Se activa en el nombre de Cristo. Se activa en el nombre de Cristo. Se activa en el nombre de Jesús. Se activa en el nombre de Jesús. Te será devuelto. Te será devuelto. Te será devuelto lo que se te quitó. 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 En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Y el Señor Jesucristo dice por el Espíritu Santo ahora: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Esa misma palabra que está para una de las iglesias de Apocalipsis es una palabra que viene para ti hoy. Esa no es una palabra para los incrédulos, es una palabra para la iglesia. El Señor está tocando la puerta de tu corazón y te está diciendo: ábrela, ábrela. Yo quiero ser el Señor de tu vida. Yo quiero ser el Señor de tu vida. Yo quiero ser el Señor de tu vida. Abre la puerta. Abre la puerta. Sayara Deo Sanda Hiyushia Seranae Tuamana Unamayushi Sere. Te damos a ti la gloria y el honor. Y te pedimos, bendito Rey, que nos permitas caminar
como es digno de ti en todas las áreas de nuestra vida, que podamos aprender las manifestaciones del fruto de tu Espíritu para caminar en amor, en gozo y en paz, esa paz que solamente tú puedes dar y esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes tomar tu lugar. Yo te animo a que estés en la disposición las próximas horas y los próximos días para que Dios pueda poner en orden cada cosa que ha sido errada en tu vida y que Él quiere ordenar. Amén. Antes de salir vamos a tener algunos anuncios que nos quiere compartir la pastora. Bueno, queremos comentarles que formalmente empezamos todas las reuniones de la iglesia esta y la siguiente semana. Entonces queremos recordarles los dos cultos, culto a las 8 de la mañana, culto a las 10 de la mañana. Ya empezamos la otra semana nuestra enseñanza infantil en medio del culto para los niños. Si alguien no pudo estar en la reunión de la semana pasada, yo les pido el favor, María Claudia, ponte de pie, que se hablen con María Claudia y con ella puedan entender cualquier parámetro que tenemos